pues podamos compartir las experiencias, compartir las impresiones que cada uno ha tenido sobre este tema. Apuesto que la mayoría de ustedes se han encontrado en algún momento, como me pasó a mí, abrumados con tanta información que fue saliendo y que la gente fue compartiendo durante esta pandemia. Hay que confesarlo, el principal interés para abordar este tema fue que después de tener algunos encontronazos pues en las redes sociales con algunos amigos, con algunos colegas, con algunos compañeros, pues me fui interesando por el tema pues de esta información, de la desinformación que estábamos manejando en las redes sociales. Entonces, había pensado un título inicialmente y la idea es que ojalá después de esta charla, pues podamos terminar la pandemia con el mismo número de amigos en nuestras redes sociales con el que empezamos. También había pensado ponerle este título pues a la presentación, porque es generalmente cuando compartimos las informaciones, no solamente estamos intercambiando datos, sino que estamos también intercambiando emociones. Y a veces las emociones, como todo en esta pandemia, como a todos nos ha pasado, a veces están algo exaltadas. Para los que no me conocen, yo soy docente de la Universidad de Antioquia, trabajo como pediatra en el Hospital General de Medellín. Soy un aficionado a las noticias, yo no tengo ningún estudio formal pues en noticias, y ya saben, también tengo perros aquí en el apartamento. Soy usuario del WhatsApp y el Twitter, son las redes sociales con las que más comparto información, y también me declaro un abrumado, como muchos, con toda la información que ha salido en esta pandemia. No sé si a algunos les llegó la invitación de esta forma, un mensaje por WhatsApp, donde se decía, pues se invitaba a la presentación y se invitaba a la presentación y obviamente pues era un mensaje con mucha falsedad. Entonces, aquí yo les quiero resaltar algo que tiene este mensaje, que tienen muchos de los mensajes que hemos recibido durante la pandemia, y es esto: una señal de alerta. Siempre vienen con una alarma, con una urgencia, algo que van a compartir la información. Detrás, muchos de estos mensajes traen algo, un mensaje implícito, y es que nos están escondiendo algo. Hay una verdad que no la sabemos, nos la están ocultando. ¿A quién? Alguien, ¿cierto? Los otros, no nosotros. Puede que haya una información cierta. Si alguien coge este nombre y lo busca pues en Google, a lo mejor encuentran que hay un Javier Sierra que es docente en alguna universidad y que trabaja en un departamento de pediatría. Pero esta información cierta a veces viene acompañada de unas informaciones que son hasta incoherentes. Por ejemplo, algo disparatado, ¿cierto? Y por último vemos que muchos de estos mensajes tienen un llamado a la acción. Entonces, compártalo, replíquelo a todos sus contactos, vuélvalo viral. Está ese llamado a la acción. Esta es una de las características que tienen muchos de los mensajes que se comparten por esta red social específicamente, y que cuando las note, cuando se las vean, ya son banderas rojas de que muy posiblemente este mensaje tiene una intención de desinformar, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene tiempo para ver toda la charla, para acompañarnos en la conferencia, entonces ya con esto que vimos acá, ya salvamos la tarde. Cuando decidí enfocar la charla, pues no quise hablar de los bulos o de las noticias, de la información falsa, que era muy obvia, pues que eran falsas, que tampoco esta información, pues podemos decir, es muy folclórica, y que fácilmente pues tiene un mensaje que es mágico o religioso. Ese no era el sentido mío. Yo quiero con los ejemplos que les voy a mostrar acá, que busquemos y que nos enfoquemos en ciertas cadenas de información, en ciertos mensajes que de pronto pueden que no sean, para la mayoría no sean tan obvios de reconocer como falsos. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos básicos, recientes, famosos entre nosotros, y después hablar algo sobre
definiciones de algunos términos, el mostrar, ir del pasado al presente en cómo ha sido la evolución pues, de las cadenas de información, sobre todo las cadenas que buscan desinformar. Y me voy a centrar, no, yo no voy a poder hablar pues de todos los casos, todas las fake news o todas las cadenas de desinformación que han surgido con la pandemia y con todos los diversos temas de la pandemia, pero quiero centrarme pues en estos 3 ejemplos que me parecieron en lo personal muy llamativos, muy demostrativos, ¿cierto? Porque cada uno pues va tocando temas diferentes. Y al final me gustaría llegar a hacerle algunas recomendaciones y que terminemos también en una puesta en común sobre cómo podremos abordar esta epidemia de información que tenemos. Yo creo que uno de los primeros mensajes que empezaron a circular cuando apenas se veía la posibilidad de que esta enfermedad llegara a Colombia a principios de marzo, fue uno de estos mensajes. El mensaje era un audio, venía acompañado de un texto que relacionaba que se trataba del doctor Ginás. Este audio pues era una persona pues tenía voz como de ser alguien mayor, hablando sobre el nuevo coronavirus que se venía a Colombia, que venía a Colombia. El audio básicamente decía que había una forma, pues, que unos expertos en Taiwán habían descubierto una forma muy fácil de diagnosticarlo, que era básicamente tomando aire y aguantando la respiración unos segundos, y que si usted no podía aguantar la respiración durante ese tiempo, entonces, pues muy posiblemente ya tenía la enfermedad y tenía una fibrosis pulmonar del 50%, decía el audio. Al final, la persona del audio terminaba diciendo que una forma fácil de prevenirlo, que los científicos de Japón habían descubierto, era manteniendo la boca pues húmeda y tomando mucha agua y haciendo gárgaras, ese tipo de cosas. Al final, la persona del audio dice pues, que lo compartan con todos sus contactos, que esta información es vital y que merece ser compartida. Al principio, cuando yo escuché esto, pues me pareció una broma, yo no le vi mucha malicia pues a este mensaje, pues me pareció algo pintoresco, pero dialogando con Juliana, mi compañera, sobre el tema, ella me decía que este tipo de audios también podrían ser peligrosos porque están pasando una información a la población general y que si usted la cree, muy posiblemente empieza a tomar medidas que no son las adecuadas para prevenir el contagio del coronavirus. Y de pronto usted creyendo que porque toma agua no tiene la necesidad de utilizar otras medidas de distanciamiento social o el tapabocas. A mí me sorprendió que como a la semana de estar rotando el mensaje, ya un periódico local, El Espectador, sacó una nota refiriéndose al audio y que obviamente era falso. Ellos pudieron hacer, tuvieron un contacto con el propio doctor Ginás, en donde él pues se lindaba y negaba pues que era la voz de él y que él no había hecho ningún mensaje, que él no sabía, que si acaso sabía pues lo mismo que sabíamos todos en Colombia en ese momento sobre el coronavirus. Entonces, me pareció muy llamativo que la prensa grande, pues aquí en el país, se diera la tarea de poder verificar si esta información que se estaba pasando de persona a persona por el WhatsApp era cierta o no. También hubo otro audio que no lo tengo acá, pero que también fue muy difundido. Era una mujer con acento paisa que hablaba con otra persona sobre el origen del coronavirus y que unos amigos que ella conocía en España, porque ella estaba viviendo allá, ella se identificaba como una estudiante de doctorado. Ella, pues, comentaba que los amigos de ella eran personas que sabían mucho y sabían mucho pues de secuenciación genética en virus y que habían descubierto que este virus era una creación de los Estados Unidos para utilizar como un arma biológica contra China y que este virus tenía hebras de material genético del VIH, la tuberculosis reforzada y de la malaria, ¿cierto? Este audio, yo recuerdo el día que se empezó a compartir, en menos de una hora me llegó
por diferentes personas, llegó como 5 o 6 veces, 5 compartidas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que hablaba en ese audio hablaba primero con una familiaridad, supuestamente se lo mandaba a alguien conocido de ella, pero entonces hablaba como si fuera la amiga de nosotros, como si fuera la hermana de nosotros, como si fuera alguien de confianza. Lo explicaba con unos términos que eran muy, muy fáciles de entender, cualquier persona sabía de qué estaba hablando ella, pero también utilizaba unos términos que podían sonar como a términos científicos. Y sobre todo como si fuera una persona científica hablando de manera relajada. Este audio también fue desmentido por varios, pues fue muy famoso, incluso salió fuera de Colombia, y varios periodistas y varias webs que se dedican a verificar datos lo tuvieron que salir a desmentir. Obviamente, cuando salió publicado la secuenciación del virus y en los estudios que salieron también la semana pasada, se dio cuenta pues que este virus no tenía nada de ser creado, no fue creado ni modificado con ningún material genético, pues ni de tuberculosis, ni de malaria, ni de VIH, ni de otras enfermedades, y su origen más probable es que haya sido el paso de un animal al ser humano. También en los primeros días, yo creo que finalizando marzo, empezando abril, apareció esta cadena. Esta cadena ha tenido varias formas. Aquí citaban, a diferencia de los otros, en las otras dos, en realidad no se citaban, no se ponían nombres de personas, no se sabía quién estaba hablando. Aquí sí citan a una persona, un doctor Hani Mahfouz, que trabaja en Estados Unidos. Si usted lo busca en Google, pues aparece que hay un doctor y que creo que, no sé si internista o hematólogo, bueno, hay un médico que se llama así en Estados Unidos, y el mensaje hablaba sobre que el COVID no causaba una neumonía viral ni causaba un SRA, que había una afectación pues en las cadenas de las moléculas de la hemoglobina y que destruía la sangre y que por eso ocasionaba una hipoxemia muy grave, y que esa hipoxemia es la que llevaba a la falla orgánica, porque la persona se iba quedando sin hemoglobina, y que por eso medicamentos como la hidroxicloroquina o algunos antivirales, que ahí está mal escrito el nombre, podrían funcionar como evitando la unión del virus para las proteínas de la hemoglobina. Si ustedes ven esta cadena, ya es un poco más elaborada. Esto muy posiblemente combina una hipótesis médica con otras cosas, y muy posiblemente, a diferencia de los otros audios que eran, uno puede intuir que el público general era la audiencia que esperaban que tuviera. En este parece que fuera algo más específico y de pronto fuera más hacia los médicos, porque también hablaban sobre que los tratamientos convencionales del SRA no iban a servir, y que ventilar a los pacientes que están en falla respiratoria pues era condenarlos a la muerte segura, y que era que, no sé, tratarle la hemoglobina. Entonces, esta información muy posiblemente tuvo un origen en un artículo que se salió publicado con un preprint, y aquí esta persona, este Matthew Amdahl, que tiene un PhD pues, en bioinformática, rastreó, y yo pues cito a Matthew Amdahl porque él pone una de las frases tratando pues de de refutar pues este cuento de la hemoglobina, y es que dice frecuentemente lo que uno tiene que escribir, el esfuerzo que uno tiene que hacer para refutar estas cadenas mentirosas es mucho más grande que lo que usted tiene que hacer para propagarlas, ¿cierto? Entonces, el artículo que él encontró y que él rastrea, que cree que dio origen pues a la hipótesis de esta hemoglobina, salió escrito por estos dos autores. No está publicado en ninguna revista, no tiene una revisión pues, por pares, está en un preprint. Y ¿qué hicieron estos autores? Ellos hicieron unos modelos, o sea, fue una simulación de modelos informáticos, conociendo cómo estaban las secuencias
de las proteínas del virus, que hace poco se acaban de liberar para conocimiento de los grupos científicos, y pudieron hacer un modelo tridimensional pues, en una computadora para ver si se podía ligar algunas proteínas del organismo. Entonces ellos encontraron que por el tipo de aminoácidos que tenían, era muy probable que se pudiera unir a la porfirina. Y obviamente ellos ponen que esto no es ninguna evidencia, que esto es simplemente un generador de hipótesis, y esto ni siquiera es una evidencia in vitro, ni se aprueba en seres vivos, y que no es evidencia clínica. La otra parte del mensaje anterior tiene algo que ver con el tratamiento. Entonces, alguien muy posiblemente leyó esta hipótesis y le pegó todo lo aparte del tratamiento, diciendo pues que las personas necesitaban no ventiladores mecánicos, sino otro tipo de intervenciones. Con acento italiano, esta vez hablando en español, pero tenía un claro acento italiano, y se identificaba como una persona que conocía, que trabaja con unos cardiólogos y unos médicos de diferentes partes de Italia, y que esta persona tiene una información, y que ellos se dieron cuenta que el virus no atacaba, no producía una neumonía, lo dice ahí el audio, porque no atacaba a los neumocitos, y que por eso entonces no producía una neumonía, sino que lo que llevaba era a unas trombosis en los capilares de los pulmones, y que causaba unos eventos trombóticos, y que las personas en realidad se morían era de infartos, de accidentes cerebrovasculares y otro tipo de cosas. También el audio dice que pues cita a los expertos de manera general, no dice quiénes, los cita, y dice que estaban completamente equivocados en el tratamiento, y que ellos, que lo que había que hacer era dar otro tipo de tratamientos como anticoagulantes, y que esos anticoagulantes había que empezarlos de lo más pronto posible, apenas usted empezara a sentir síntomas, que no esperara a estar grave, o sea que prácticamente tenía que tomar anticoagulantes desde que estaba en la casa. Y sigue una serie describiendo, pues, dice, sí, que también dice que si los chinos nos hubieran advertido de esto, que esta información no la ocultaron a nosotros, y que por eso la estamos compartiendo ahora, para que a ustedes no les vaya a pasar lo mismo. Si los chinos nos hubieran advertido a tiempo, pues no se hubieran muerto tantas personas, y la historia ya ha sido diferente. Entonces, tiene varias tiene mucha de la estructura pues, de los audios falsos. Primero, la persona que está hablando con una familiaridad que no se identifica, ella no dice quién es, ni siquiera dice, parece que tiene una figura de autoridad, porque da a entender que es médica o que trabaja con médicos. Incluso el mismo acento extranjero, el mismo acento italiano, le sirve para que en países de Latinoamérica le dé más credibilidad pues, a la información que está dando. Que conoce pocas cosas que la gente conoce, ya tiene el secreto y nos lo está revelando a nosotros, y que da un poco de datos difíciles de verificar. Como les dije ahorita, esta persona grabó una serie de audios, que el último hablaba de 50 autopsias que hicieron en Bérgamo, que hicieron en Lombardía, y que ahí se dieron cuenta que todos los pacientes se habían muerto pues, de trombosis, ¿cierto? Y al final, del último audio, que es el donde habla de las autopsias, hace un llamado a la acción. Esto fue... Esta información que ya era difícil de verificar, especialmente en el momento en que salió el audio, porque hasta ese momento no había publicación alguna sobre lo que había pasado con las necropsias en Italia. Recuerde que Lombardía se vio muy afectada y sobrepasada por su capacidad de respuesta para las personas enfermos, y que después de que se dieron cuenta de que tenían una epidemia, les tocó dejar de enterrar pues, a los fallecidos por esta enfermedad, incluso no les hacían necropsia. Pero antes, igual, hace poco salió en un preprint el resultado de no 50, sino de 38 necropsias de personas muertas, de las primeras personas que se murieron en Italia, donde hablaban pues del compromiso pulmonar, pues
el compromiso pulmonar era un daño alveolar difuso, ¿cierto? Que usted lo puede encontrar en muchas condiciones pulmonares, como las neumonías, la sepsis, el SRA, puede producir ese tipo de cambios y tipo de daños en el pulmón. Y si había pues hallazgo de trombosis, de microtrombosis pues en los alvéolos, en los alvéolos pulmonares, pero que era un hallazgo pues que no es frecuente, pero no hablaban nada, no se me encontraban pues hallazgos trombóticos ni en el corazón, ni en el cerebro, ni en otras partes del cuerpo. Entonces, pero solamente este audio se pudo verificar hasta hace muy poco. Eso salió, la información de las necropsias salió hace como unos 10 días, publicada en un preprint. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a un fenómeno que en lo personal era nuevo. Yo no lo había visto, pero no me había acercado a él. Cuando empecé pues como a estudiar sobre este tema, pues encontré algunas cosas y quiero compartírselas. Uno es, como mucha gente, todo lo que me llegaba así, que me sonaba falso, yo lo denominaba como fake news. Pero leyendo algo, pues la UNESCO se interesó por el tema, sobre todo para poder formar pues a los periodistas en contra de las fake news, y ellos traen algunas definiciones sobre cómo podemos clasificar la información. Entonces, ellos tienen un término que es la disinformation, que es la información deshonesta, que puede ser errónea, ¿cierto? Puede ser honesta, un error honesto o deshonesto, pero, tiene una intención. Su intención es confundir o manipular al que va a recibir ese mensaje. Está la misinformation, que es una información que es errónea, que es engañosa, que se crea o se disemina sin una intención maliciosa. Muy posiblemente eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos llega la información proveniente de nuestro círculo cercano y nosotros decidimos compartirla, la queremos compartir, y después nos damos cuenta que eso que mandamos resultó ser falso. Y está la malinformation, que es una información real, pero que tiene una intención de dañar a cierta persona o a cierto grupo. Es lo que pasa mucho con los políticos. Un político que está en campaña, de pronto alguien hackea sus cuentas de correo y empieza a revelar secretos personales de la vida de él, orientación sexual y ese tipo de cosas. Entonces, en realidad son cosas que son ciertas, pero que tienen una intención básicamente de dañar a esta persona. Y la UNESCO recomienda pues eliminar el término fake news porque es un término que es muy ambiguo, que no es muy inexacto, ¿cierto? Entonces ellos prefieren dejarlo como disinformation, malinformation o misinformation. Entonces las diferencias están dadas básicamente en si la información es cierta o falsa y si hay un intento no de daño. Entonces vemos que muchas veces la que puede reunir lo peor de los dos mundos, el intento de daño y la información falsa, es lo que ellos llaman la disinformation, que muy posiblemente de ahora en adelante en la presentación mía le voy a llamar desinformación. También surgió me enteré pues de este término, y es un término que va más allá de la intención y de la falsedad o no de la información que nosotros estamos manejando. Es cierto, es casi un metaconcepto, y es el de la teoría de la conspiración, ¿cierto? Estas son narrativas de eventos o situaciones donde generalmente hay un plan secreto para llevar a cabo una acción que es siniestra, que es mala, y que va a atentar contra un grupo de personas, y tiene una intención. Cuando de ahora en adelante, pues posiblemente voy a empezar a hablar de disinformation y de teorías de la conspiración. Aquí también, pues, apela mucho pues a las creencias, y las creencias es una afirmación de algo que es verdad.
independiente que sea racional o no. Por ejemplo, una persona que tiene una convicción religiosa, pues va a creer en esa convicción, y para ellos posiblemente esas afirmaciones concernientes a la religión sean una verdad. Eso no es un tema nuevo. Aquí vemos una caricatura que se llama La marca de la viruela, en 1802. Apenas estaba empezando a hacer la vacunación de Jenner en Europa, en Inglaterra, y mucha gente, esto creó una serie pues, de historias, esto era una cosa novedosa, y si en este momento la vacunación se considera un tema polémico, imagínense en esa época, hubo una serie pues, de desinformaciones que surgieron en esa época, como que la persona empezaba a convertirse lentamente en una vaca, o que se empezaba a comportar como una vaca y perdía pues si se vacunaba, perdía sus cualidades humanas y se iba volviendo poco a poco un animal. Entonces, que apenas surgió la primera vacuna, ya había mucho revuelo y mucha desinformación acá, pues, por este tema. Esto no es un tema que se limita solamente a la medicina. Obviamente, los que más han utilizado la desinformación, la mala información, todo el mal manejo de esta información han sido los políticos. Cabe pues, recordar que nosotros tenemos experiencias locales que ya incluso las mismas personas que decidieron manipular la información de esa forma, pues lo confesaron, y por eso pues, sabemos cuál es la intención que tenían ellos. No solamente pasa aquí en Colombia, pasa en todo el mundo. Ahí está el ejemplo más grande, que estuvo hace un par de años en Estados Unidos, donde hay como una empresa que maneja información selecta de muchas personas, la utilizó para crear una campaña de desinformación para cambiar las orientaciones en el voto, que es en Estados Unidos, y así poder elegir al presidente que tienen ahorita, al parecer por injerencia de un gobierno extranjero. Con cada enfermedad empiezan a aparecer los bulos. Y no solamente con cada enfermedad, sino con cada evento importante que ocurra en la historia, con las guerras, con las enfermedades, las hambrunas, los desastres naturales, todo este tipo de cosas que nos sobrepasan a nosotros y nos abruman, una forma pues de que las sociedades responden a ello es inventando historias. Entonces teníamos la gran gripe española, la pandemia de hace un siglo, en donde hasta el mismo nombre pues era producto de la desinformación. O sea, esta enfermedad se conoció en el mundo como la Spanish flu, la influenza, la gripe española, pero no empezó en España. Ni siquiera se cree que España fuera el país más afectado, aunque fue muy afectado. Lo que pasa es que en ese momento España no estaba en la Primera Guerra Mundial, y ellos tenían todo el tiempo pues, para ir informando de cómo se comportaba esta epidemia en su país. Entonces los muertos que se conocían eran los de España. En el resto de Europa, con ese desorden que había, con esas tragedias que había, esa matanza que había en ese momento, pues se confundían unas cosas de las otras. También aquí vemos que en este nombre, el nombre de esta enfermedad cambió según la región, y que tenía una intención política. O sea, fue utilizado la enfermedad para utilizarla como un arma psicológica política en contra de los que nos caen mal o de nuestros enemigos. Entonces en Alemania esta pandemia se conoció como la gripa de Flandes, en Senegal la gripe brasilera, en Brasil la gripe alemana, y en los países que no eran comunistas, la gripe bolchevique. Hay otro hito en las epidemias del siglo XX, y es la epidemia del VIH. Y cuando empezó esta enfermedad, como empezó casi afectando a grupos específicos con ciertos tipos de comportamientos, personas con cierta orientación sexual, personas afroamericanas o personas pobres, al principio el interés pues, de los gobiernos y de la salud pública pues, no se vio y no se tradujo en una respuesta pues, de atención a qué era lo que estaba pasando, y solamente cuando ya las cifras
cuando ya era un problema de salud pública en algunas ciudades de Estados Unidos, fue que a fuerza pues le tocó meterse al gobierno de Estados Unidos pues como a empezar a investigar y a ver qué hacía con esta enfermedad. Obviamente vinieron también las desinformaciones básicamente sobre el origen, sobre la forma de contraerle esta enfermedad, y aquí les traigo una de esas, porque esto fue uno de los mitos que ha perdurado, incluso todavía hay gente que asegura que esto es cierto, aunque los que lo soltaron y los que lo quedaron, ya dijeron que eso era una cosa inventada, y era que el virus del VIH era un virus que lo creó el gobierno de Estados Unidos para utilizarlo como un arma biológica, por utilizarlo contra los enemigos, incluso para utilizarlo para como mantener controlado algunos grupos poblacionales dentro de Estados Unidos. Entonces, dentro de la comunidad gay y los afroamericanos de esa época, se creyó que esto había sido un arma inventado contra ellos para eliminarlos desde la tierra. Resulta que alguien empezó a seguir cómo fue que surgió esta noticia. La noticia básicamente decía era que por documentos secretos que alguien había filtrado, el VIH había escapado, lo habían liberado en un fuerte, el fuerte Dietrich, y que es un fuerte pues, de estos militares de Estados Unidos, donde hay un laboratorio, y ellos lo soltaron ahí. Esto, al parecer, fue creado por el bloque soviético de esa época. Algunos dicen que se creó, pues, fue la KGB en Moscú los que crearon la noticia y la empezaron a publicar en la India y luego en el sudeste de Asia. Y algunos dicen que fue la Stasi en Alemania los que hicieron, pues, que se propagara esta noticia, este bulo. Otro de los históricos, de los representativos y de los siempre polémicos está el tema de las vacunas. Este es el último porque yo creo que en la historia reciente, en lo que estamos viviendo ahorita, todavía estamos con las consecuencias de lo que hizo esta persona. Andrew Wakefield en el 93 publicó un artículo en una revista prestigiosa. Este señor, hay que decir que en esa época era una figura muy prometedora en la investigación médica, había publicado muchos artículos científicos y resulta que él sale en el 93 estableciendo una relación entre vacunas y la enfermedad de Crohn. Después, en el 98, publica 12 casos de niños con autismo y que habla de un posible disparador ambiental. Ellos en la discusión de ese artículo hablaban de que había una asociación que no podría establecerse su causalidad, pero que estaba la asociación ahí. Pues, listo. Esto muy posiblemente no hubiera sido problemático si el autor principal, Wakefield, no sale antes de que saliera publicado el artículo, sale una rueda de prensa en los medios locales en Gran Bretaña, hablando de que encontraron como causa del autismo la vacuna triple viral, y que le pedía al gobierno británico y al sistema de salud de ese país, de esa nación, que suspendiera la vacunación con la triple viral. En el 2004, una investigación periodística encontró que Wakefield, antes de publicar el artículo y de escribirlo, había recibido 55,000 libras esterlinas provenientes de una firma de abogados que tenía un interés en demandar a las compañías farmacéuticas por los daños que le habían causado a los niños de unas familias, por las vacunas que les pusieron a estos niños. Entonces necesitaban una evidencia más sólida para poder establecer una demanda. Con la publicación de este artículo periodístico, se desencadenó pues una serie pues, de eventos que terminaron en que la revista Lancet hizo una retracción, retiró el artículo pues, de su publicación y lo clasificó como información falsa. 10 de los 12 coautores se retractaron, y en el 2007 Andrew Wakefield fue condenado pues, por el Consejo Médico de Inglaterra a perder su licencia de por vida, no poder ejercer la medicina en el Reino Unido.
Wakefield sale de Gran Bretaña, se va para Estados Unidos, él se va pues muy afectado en su reputación y él empieza desde ese momento a ser más beligerante y empieza con un movimiento de desacreditación hacia la industria farmacéutica, hacia específicamente las vacunas, también contra el sistema pues, de publicación, de revisión por pares, y él sale pues, de Inglaterra, se da rumbo a Estados Unidos, donde uno esperaría que allá, pues parece que recibió su justo castigo por haber tenido todas estas conductas indebidas. Y su castigo es que ahorita va de invitado a los bailes del presidente de Estados Unidos y tiene de novia a ex supermodelos de los años 90. Entonces, sí, la vida le dio su justo castigo. Bueno, estos que les comencé ahorita son unos ejemplos de hay muchos, pues es imposible pues, abarcar todo lo que ha pasado en las historias de la desinformación pues, en medicina. Y aquí nos lleva una pregunta que a mí me dio vueltas mucho tiempo, y es, bueno, pues, ¿por qué la gente? Porque yo creía eso, o sea, yo creía que eran los otros los que se comían el cuento. ¿Por eso qué será? ¿Es que la gente es como bruta o qué? ¿O por qué nos dejamos engañar tan fácilmente por todo este tipo de desinformación y nos dejamos incluso hasta manipular? Entonces, investigando un poco, pues hay varios estudios que han hecho psicólogos, la mayoría de Norteamérica, estudiando este fenómeno. En esta encuesta, a más de 1.300 personas que fueron seleccionadas al azar, se les preguntaba por qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban con ciertas teorías de la conspiración pues, y con información falsa pues, en ciertos temas de salud. Ellos se dieron cuenta que ante la teoría de que los médicos quieren vacunar a los niños, aún sabiendo que las vacunas son malas, son perjudiciales para la salud de ellos, solamente el 44% estaban en desacuerdo. Casi la mitad de estas personas seleccionadas al azar respondieron que sí, nosotros creemos que es que las vacunas son malas, pero aún así insistimos en ponérselas a los niños. También que la FDA tiene la cura para el cáncer. Una gran parte de estos encuestados creen que sí, y no la libera porque daña el negocio de las farmacéuticas. Que la fluorización en el agua, como lo hacen en algunas partes de Norteamérica, es un plan secreto para envenenar a la población. Casi la mitad se declaró en desacuerdo, o sea que un poquito más de la mitad creían o no estaban seguros de que esa afirmación fuera cierta. También que la CIA infectó de manera deliberada a afroamericanos con el VIH a través de la vacunación contra la hepatitis. Entonces, ya que, y así, hay varios estudios que se han hecho donde se han preguntado a las personas al azar, y este tipo de creencias son muy prevalentes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo que es la desinformación y las teorías de conspiración están basadas en algo, el germen de esto es el rumor. Este rumor parece que nos acompaña desde que estábamos nuestros antecesores pues, en la evolución. Parece que nuestros antecesores primates pues, se interesaban por lo que pasaba, por lo que les pasaba a ellos y querían compartirlo. Hay teorías incluso de algunos evolucionistas que dicen que el rumor ayudó a desarrollar más el lenguaje verbal. Y a cohesionarnos esa civilización. Y, como dice aquí Juliana, a cohesionarnos como grupo y a formar grupos pequeños que nos permitían tener cierta ventaja pues, en la supervivencia, y luego a formar grupos más grandes que tenían mucha más ventaja pues, para el momento de sobrevivir. Entonces, en toda esta cosa está el rumor. Y el rumor es algo que se tiene que contar y se tiene que compartir. Hace parte de la vida de nosotros. Está dentro de nosotros. Aquí hay unos estudios que muestran a dos grupos de personas diferentes. Unos son jóvenes del college en
en Norteamérica y otros son adultos ya retirados, les muestran una serie de informaciones a ver cuáles son las que recuerdan más y cuáles son las que más comparten ellos, y resulta que en los dos grupos de diferentes edades y diferentes pues, formaciones, se da cuenta que lo que más les gusta a las personas compartir el rumor y lo que le pasa a las otras personas, el chisme. El chisme alimenta, el chisme nos alarga la vida, dice un amigo mío, y esto pues se ha mostrado, pues se ha visto pues en algunos estudios. También hay que tener en cuenta que este germen para transmitir la información está en nosotros, está en nuestro cerebro primitivo, y es algo que se podría decir natural. Y cuando nosotros empezamos a hablar ya de cosas más elaboradas, como las teorías de conspiración, la idea es, una de los errores que yo tenía en mi cabeza es que esos son gente que sufre una paranoia y gente que cree que los está persiguiendo y que a lo mejor tiene una enfermedad mental. Pero yo estaba muy equivocado. Hay una inclinación natural. Resulta que nuestros cerebros están diseñados para detectar patrones. Y uno de los patrones que también puede detectar nuestro cerebro son las agendas de las personas. ¿Qué es lo que quiere tal persona cuando me está diciendo esto o cuando me pide que haga esto? ¿Cierto? Eso está dentro de nosotros. Ese tipo de patrones los conectamos. Parece que esto es una forma de pensar que tenía una ventaja evolutiva, ¿cierto? A veces era mejor, nos permitía, por ejemplo, anticiparnos y evitar tener precauciones contra ciertas situaciones que podían ser peligrosas. Ese mejor estar seguro que lamentar después, ¿cierto? Entonces, ya cuando venía mi vecino a contarme a mí que él estaba en el río junto con su hermano y llegó un cocodrilo y se comió al hermano en tal parte del río, yo ya sé, por allá no voy porque allá están los cocodrilos que pronto me comen. También una de las adaptaciones que tienen nuestros cerebros es el de conectar los puntos, y conectar los puntos es una narrativa que tienen muchas de las personas que creen que son más propensas en creer en teorías de conspiración. Algunas de estas personas tienen sistemas de creencias que son monológicos, que de alguna forma facilitan que alguna teoría de conspiración tenga éxito pues, dentro de sus cabezas. Son esas personas que siempre creen que hay una explicación para todo, como una única explicación para todo, ¿sí? Como ocurre en algunas religiones. Entonces, todo lo que ocurra en el mundo pues está dado por la voluntad del ser divino. Entonces, estas personas pues creen que si algo pasa es porque hay una intención, porque hay algo que conecta los puntos. Obviamente pues terminan haciendo explicación simplista pues de lo que es la vida real, el mundo, y van creando pues que generalmente hay una idea que puede explicar todo, una idea última que explica todo lo que pasa. Y a veces estas personas que tienen esta forma de pensar que son más propensos a pensar de esta forma, terminan entonces creyendo en varias teorías falsas, erróneas, y que detrás de ellos pues están todas, se retroalimentan. Y eso hace que sea difícil refutarles una idea a estas personas. O sea, por más experiencias o por más evidencias que usted les muestre, es difícil sacarlos o hacerlos caer en la cuenta de que están en un error. Incluso el solo hecho de refutar una idea de estas de conspiración refuerza la teoría última de la conspiración para ellos. Claro, esto es que me están tentando a que yo no crea en mi ser divino. Entonces, por eso yo refuto todo lo que intenta refutarme a mí. También hay unos sesgos cognitivos que esos están presentes en todos nosotros, en mayor o menor proporción, y uno de estos es el de la proporcionalidad, que se ve mucho en las personas que tienen esta mayor tendencia a creer pues, en las historias de conspiración, y es que
algo grande que ocurre en el mundo no puede ser originado por algo pequeño. Entonces, ¿cómo así que todo este revuelo mundial, todas estas muertes en todos los países del mundo, se deban a que un virus pequeñito pasó de un animal insignificante pues, a un humano por allá en un país lejano, y aquí ya estamos todos jodidos? Entonces, ellos no, básicamente les cuesta trabajo creer eso, también les cuesta trabajo creer en el papel del azar, que hay cosas que ocurren por azar, pero que ellos tienen que conectarlo con algo, Y como muchos de nosotros son también propensos a establecer correlaciones y creer que son causalidad. Esto se cree que tiene una ventaja evolutiva, pues, que es tener cierto control, tener la ilusión del control de lo que está pasando, de lo que me está pasando a mí. Entonces me causa mucha incertidumbre la situación en que estoy viviendo ahorita, y eso me da mi ansiedad, me causa miedo, son sentimientos malucos, y entonces ya yo tener que detrás de eso hay una causa, sea que el gobierno de tal se creó este virus, o que es designio divino, entonces ya esto me da una sensación, me haría un poco la tensión. Es muy curioso porque estas teorías de conspiración, que parece que en últimas también tienen un fin evolutivo, y es ayudarnos a cohesionar para protegernos, o sea, nos ayuda a que los humanos nos reunamos en torno a algo, a una idea, para defendernos de los otros humanos. Entonces, muchos por eso tienen las teorías de las conspiraciones la narrativa de ellos contra nosotros. Entonces, en la cuestión de la correlación, o sea, correlación no es necesario, no es lo mismo que causalidad. Entonces, nosotros vemos esta imagen del gato, vemos eso, nuestro cerebro automáticamente va y dice, ¿cierto? Ahí establece una causalidad ahí. El movimiento del animal hace que se caiga el motociclista. Entonces, eso que yo mencioné ahorita son formas de pensar. Nosotros ahorita los llamamos sesgos cognitivos cuando están equivocados, ¿cierto? Pero que son formas de adaptación cognitiva, más bien, que en algún momento nos ayudan, pues, hasta esa forma de establecer patrones y ver patrones en todos lados, pues nos ayudó en la supervivencia. Por eso nosotros aprendimos a saber cuándo iba a llegar una estación, a armar calendarios para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, ese tipo de cosas. Dónde ir a cazar, en qué época del año, en qué terreno. Así que esto lo llamamos sesgos cuando se aplica en un momento que es equivocado, y la cuestión con estas teorías de conspiración es que no necesariamente todas son falsas, porque la verdad es que la historia nos muestra que las conspiraciones ocurren, y ocurren muy posiblemente a diario, y que los grupos poderosos son los que generalmente llevan a cabo las conspiraciones. Parece que los que más hacen conspiraciones son los mismos gobiernos, pero también están los grupos económicos grandes, las empresas grandes también tienen su historial. ¿Usted cómo va a decirle pues, cómo abordaría a una persona que cree, por ejemplo, un afroamericano, que cree que el gobierno le quiere inyectar el VIH para ver cómo se comporta el VIH entre ellos, por medio de una mentira, y no decirle nada? Esto es lo que pasó en los años 30 en esta población del sur de los Estados Unidos, donde la sífilis era muy prevalente. Habían muchos negros que se habían infectado con la enfermedad. Los tratamientos en ese momento eran muy, muy tóxicos, no eran muy eficaces. Entonces se decidió armar una cohorte de pacientes sin tratamiento e irlos evaluando en el tiempo a ver cómo iban desarrollando la enfermedad. Lo que pasa es que estos negros, la mayoría de ellos no sabían leer. Algunos les dijeron, a gran parte de este grupo les dijeron que la intención que el origen de su enfermedad era la mala sangre,
y que ellos le decían a dar tratamientos, pues, cosas pues, que no lo estaban haciendo, y que si se morían, pues les pagaban el entierro. Luego, en los años 40 sale la penicilina, que al poco tiempo se supo que era eficaz para tratamiento de la sífilis y no se... Y a estas personas no se les dio la opción del tratamiento, no se les contó este tratamiento, este experimento duró hasta los años 60. Tanto ha sido el daño pues, que se le hizo a esta población, que en los años 90 el presidente de los Estados Unidos tuvo que ofrecer una indemnización a los descendientes o a los sobrevivientes todavía pues, de los que habían de este experimento. Entonces, sí, los gobiernos sí conspiran y también ha habido conspiraciones para enfermarnos y para utilizar humanos como conejillos de indias. No solamente los gobiernos, acuérdense el caso que es del tabaco y su relación con el cáncer, los primeros que habían establecido esta relación y que era causal fue la misma industria tabacalera, pero que ellos esa información la tuvieron guardada lejos pues, de la vista pública, e incluso empezaron a pagar estudios para refutar esa misma asociación. Entonces ellos sabían que eso causaba cáncer. Y no nos dijeron, imagínense cuántos hombres Marlboro se pudieron haber salvado pues, del cáncer si hubieran tenido esa información. Y que todavía tenemos esa intención pues, de utilizar a otros humanos como conejillos de indias para nuestros experimentos. Eso no ha pasado. Entonces, ese es un problema de las personas que creen mucho en las teorías de conspiración, y es que de verdad pues hay evidencia de que hay conspiraciones que han sido reales y que es mucha de esta información que se mueve puede haber sido cierta en algún momento. Ahora, esto no es un problema nuevo, es un problema viejo. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Las redes sociales, el internet, le han dado combustible a este tipo de fenómenos sociales. Entonces, eso hace que alguien cree ahorita un mensaje y lo difunda y en menos de una hora ya está replicado. Eso me pasó a mí el día que yo hice la invitación para esta conferencia. Yo mandé el contacto a algunos cercanos míos y en una hora y media ya había tenido respuestas de muchas personas, o sea, de más personas a las que yo se las mandé. Entonces, la información viaja muy, muy rápido, y obviamente las redes sociales son eficientes en eso. Pero ya saben que esto es una cosa que está en nosotros como humanos y que simplemente eso es una herramienta que nos la facilita. Revisando algo sobre la información que se difunde a través de redes sociales, estos autores pues hicieron una revisión sistemática de estudios que habían mirado qué tipo de información se impartía en las redes sociales sobre salud. Y acá en los estudios que encontraron esta revisión sistemática, se dieron cuenta que en temas de salud, los temas que más compartían las personas, esto fue con artículos hasta el 2018, entonces los artículos que más desinformación tenían trataban sobre infecciones, sobre enfermedades como crónicas, mortales y que no tienen cura, como el cáncer en los adultos, enfermedades cardiovasculares, nutrición y sobre el hábito del tabaquismo. En ese momento, pues, acaba de pasar la epidemia que hubo de Zika, los brotes que hubo de ébola en algunas partes del mundo. Entonces, obviamente, pues eso fueron los temas. Pero el tema de las vacunas siempre es un tema tiene todavía mucha vigencia, mucha preocupación, y la gente lo trata con mucha desinformación en las redes sociales. Muchos todavía siguen citando el artículo que Lancet retiró de Wakefield. Incluso parece que desde el 2012, Lancet lo retira como en el 2007, desde el 2012 hasta el 2019 ha tenido más de 20.000 citaciones ese artículo que ya no está disponible, ¿cierto? Pero que se mantiene vivo a través de la desinformación y a través de las diversas teorías de conspiración que ha inspirado. Este estudio pues lo hicieron unos estudiantes de medicina
sobre la información que se empezó a compartir el 27 de febrero en una red social específica que es Twitter, sobre el coronavirus, ¿cierto? El objetivo de ellos era mirar, a ver qué tan frecuente era lo que se pueda catalogar como desinformación, y cuál era la información que era dudosa, pues de esas dudosas porque no se pueden verificar si son ciertas o no. Entonces se dieron cuenta que más o menos el 25%, una cuarta parte, de los tweets de ese día sobre el coronavirus traían desinformación. Y el 17% tenían información no verificable. O sea, ahí el manto de la duda o de la desinformación es lo que está en una gran proporción. ¿Quiénes las cuentas de esta red social que estaban más propensas pues, a compartir información errada? Las cuentas individuales y cuentas que no eran verificadas. Las que menos compartían información verificable eran las cuentas institucionales de salud, o aquellas de ministerios de salud pública, en las que menos transmitían información no verificable. Entonces, si uno puede utilizar estas redes como, si uno sabe utilizarlas, pues si uno puede obtener mucha información de ellas. Incluso varios de los artículos que yo me fui enterando pues, sobre este tema, lo vi en alguna red social, alguien lo retuiteaba. Entonces, lo que pasa es que uno debe ir entonces con cierto criterio para poder discernir de la desinformación y coger la información que nos sirve. O sea, hasta ahora he hablado pues, de audios, de mensajes, algunos locos, algunos muy fáciles pues, de darse cuenta que tenían una información riesgosa, pero aquí me voy a centrar en tres ejemplos que a mi parecer pues, tienen mucho pues, para enseñarnos. Tres casos ejemplares. Uno es el cuento de la cloroquina, y sus derivados. Entonces, toda el revuelo que produjo esta opción de tratamiento para el COVID-19 empezó con este artículo. Con toda esta mano de autores, el Gautret fue el autor principal, pero al final aparece Didier Raoult. Y se hizo en ese hospital pues, mediterráneo de infecciones en Marsella, Francia, que es donde vive Didier Raoult. Este estudio pues, ya lo hemos discutido en muchos clubes de revistas, contó con 42 pacientes, 16 controles que fueron seleccionados de otro hospital sin cumplir pues, como un rigor metodológico adecuado para la selección de estos controles. De estos 22 pacientes fueron tratados en sus estadios iniciales, se les perdieron 6, o sea, imagínense la cantidad de pérdidas que tuvieron. Durante el desarrollo de este protocolo, a 6 de estos pacientes le adicionaron acitromicina cuando no estaba en el protocolo. Parece que no tenían un protocolo antes de iniciar el estudio y que este estudio no fue aprobado por un comité de ética. De todas maneras, este comité, acuérdense que este estudio fue hecho en el hospital de Mediterráneo de infecciones. Resulta que prácticamente el fundador y creador de ese hospital es Didier Raoult, uno de los autores. Entonces, pues hasta ese momento, creo que el resultado principal era que decía que las personas que tomaban la hidroxicloroquina con acitromicina tenían un aclaramiento viral más rápido que los que no tomaban nada o que las que tomaban hidroxicloroquina sola. Digamos que hasta ese momento, pues, hacer un estudio metodológicamente malo o tener resultados que sean erróneos, digamos, puede que no sea culpa de nadie. Esto no es una desinformación. Pero, ¿qué pasó alrededor de este estudio? ¿O qué pasó incluso antes de este estudio? Este estudio salió publicado en un preprint, esto no está publicado en ninguna revista, en marzo 17. Pero en Estados Unidos, el 16 de marzo, esta persona, Gregory Rigano, parece que tiene una comunicación personal directa con Raoult, que ustedes ven ahí en la foto. Gregory Rigano se presenta ante los medios de comunicación de Estados Unidos diciendo que él es un asesor
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, y, o sea, obviamente una figura de autoridad, y aparece en un programa de noticias anunciando un nuevo tratamiento que va a ser muy bueno, que fue un estudio francés, ya sabía los resultados del estudio francés. Entonces, listo, hasta ahí va bien, o sea, una comunicación verbal, no hay problema. Ese día en la tarde, en un programa de televisión que se llama Doctor Oz, que lo dirige un médico y tratan temas pues de pseudociencia y medicina, entonces aparece el mismo Raúl vía teleconferencia explicando pues cómo va a ser lo del tratamiento. Un día antes de haber publicado el preprint. 2 días después del preprint aparece Donald Trump en una rueda de prensa hablando de la hidroxicloroquina y cómo iba a ser un medicamento que iba a cambiar las condiciones de esta enfermedad. O sea, creó una excitación alrededor de este tema. Raúl es un personaje en Francia, es una persona muy conocida, es una persona muy productiva desde el punto de vista de publicaciones. Dicen que en los últimos 8 años tiene más de 100 publicaciones. Es una persona que tiene un laboratorio grande sobre enfermedades infecciosas y, como les dije ahorita, tienen prácticamente los dineros que ha recibido de esos trabajos, pues se han invertido en un hospital de enfermedades infecciosas en Francia. Incluso este señor tiene varias bacterias, él se dedica más hacia la microbiología, y tiene varias bacterias pues nombradas en honor a Marsella, la ciudad donde vive, y a él. Pero también tiene algunos problemas que le ha tocado retractar. Imagínense tener esa producción tan grande en artículos, incluso para nosotros, para mí sería difícil pues tener que corregir 25 estudios por año para publicarse, pero él puede. Y por eso ha tocado en algunos estudios que ha puesto su nombre, ha tocado luego retractar por datos erróneos o por información falsa incluso. Hasta finales de enero este señor era un escéptico pues, de lo que estaba pasando con el coronavirus, y es muy raro porque en mitad de febrero ya empieza a hacer un ensayo clínico pues, para probar un medicamento para el tratamiento. Él decía, esto lo dijo en el New York Times, esto es una reseña que le hicieron ahí, una crónica y una entrevista que le hacen en ese periódico, y él dice pues que él veía pues con desdén pues, lo que estaba pasando en China, decía que la gente estuviera muriendo por coronavirus, porque en Francia también anualmente hay 500 muertes por diversos coronavirus, y que él no les indica nada, que mucha gente no sabe qué hacer, y que entonces se la pasan mirando a ver qué encuentran para allá de raro en China, entonces por eso cualquier cosa que pase allá les parece una novedad. Cuando ya publica su artículo y se le pregunta a él que por qué, pues, el artículo fue muy criticado desde el punto de vista metodológico, porque no hizo un diseño más robusto, porque no hizo un ensayo clínico. Él decía que no era ético, él piensa que no es ético hacer ensayos clínicos con asignación al azar en enfermedades infecciosas que pudieran ser mortales. Que este cuento de los ensayos clínicos es un embeleco de los estadísticos, que son gente que no ha visto un paciente en toda su vida, que si usted, bueno, cuando le preguntan que por qué lo hizo con tan poquitos pacientes, le dice, bueno, si usted tiene algo que se va a ver, va a ser visible con 10 pacientes o con 30 pacientes. Si no lo ve ahí, es que lo que usted está probando es inútil, no sirve. Un tratamiento efectivo va a ser visible al ojo desnudo, al ojo pelado, ¿cierto? Eso era lo que piensa él, incluso después de publicar su artículo. Obviamente este señor es un personaje, y entonces recibió muchas críticas, empezando por, bueno, críticas que vienen de algunos antiguos compañeros de trabajo de él y otros detractores con anterioridad, pero que se han mantenido ahorita con la cuestión del trabajo de la hidroxicloroquina. Cuando le preguntan sobre los críticos, él llama, bueno, que eso es fake news, que todos están en una cacería de brujas, todo el mundo está contra él. Él es el único que está en lo cierto, que los críticos de él son los acusa de fraude científico, que los detractores de él son niños, ¿cierto?
y que cuando se le pregunta por qué algunos investigadores han dejado atrás pues, la hidroxicloroquina y se han centrado en investigar otras opciones de tratamiento, siendo supuestamente tan efectiva la hidroxicloroquina, el señor dice, pues es que lo que critica pues los otros estudios por deficiencias metodológicas. Entonces es muy curioso porque las deficiencias metodológicas de su propio estudio, pues él las refiere como fortalezas y como algo necesario, pero critica metodológicamente a los otros y por eso desvirtúa el trabajo que es de los otros a través de esto. ¿Qué pasó en Colombia con la cloroquina? Todos sabemos, marzo 21, a los pocos días de haber salido publicado de haber sido publicado el estudio de Raúl. Entonces, una clínica muy prestigiosa aquí en Colombia, el infectólogo de esa clínica saca un comunicado el 21 de marzo diciendo pues que prácticamente está el tratamiento para esta nueva enfermedad que se nos viene, incluso en el comunicado sale con dosis, el nombre de los medicamentos y su dosis y la frecuencia que se tienen que tomar, y que esa opción de tratamiento pudiera disminuir rápidamente el crecimiento y la expansión del virus, incluso hasta las dosis para niños. Al día siguiente, la misma institución con la misma persona llaman a una rueda de prensa, citan a los periodistas locales y la difunden por varios medios en un video y en un comunicado en donde deciden que este señor encontró, basado en una publicación científica francesa, encontró pues, un tratamiento que es efectivo para el coronavirus, que básicamente se va a volver el tratamiento estándar en esa institución para los enfermos con COVID que les llegaran. Entonces, lo que les decía yo, tener resultados negativos o tener un estudio con deficiencias metodológicas, pues a todos nos pasa. El problema es que hubo algo más allá de la realización del ensayo clínico o el estudio y su publicación y su difusión. Hubo toda una campaña mediática orquestada al parecer pues por el autor principal de verdad, que es este señor Raúl, y eso se movió a altas esferas, incluso llegando a la política. Se volvió un asunto político durante esos días en Estados Unidos la hidroxicloroquina, o sea, tanto que si alguien decía que la hidroxicloroquina necesitaba más evidencia, lo catalogaban como antipatriota, pues, que quería atacar al presidente de los Estados Unidos porque tenía sus dudas sobre la cloroquina. Ya en este momento hay muchos estudios que están tratando de resolver pues, esta duda, a ver si parecen. Estos son dos publicados recientemente, uno pues con asignación al azar abierto y el otro pues un estudio de cohorte en donde no se ha podido demostrar que tenga un efecto benéfico para los pacientes que tienen COVID. Todavía se están llevando a cabo incluso en Estados Unidos varios ensayos clínicos en este momento, pues que nos darán la última palabra sobre la eficacia de este medicamento. Les traje también este medicamento porque sonó mucho hace unos días en las noticias aquí en Colombia, porque un médico colombiano pues lo utilizó y al parecer estaba haciendo un ensayo clínico, en palabras de ellos, con pacientes, y es el dióxido de cloro. Aquí ustedes ven la fotografía de James Humble. James Humble es un tipo que era minero, que estaba por ahí en Sudamérica, en una selva, sacando oro, y desarrolló esta solución de cloro. Él dice que por las condiciones tan precarias que tenía en su vida por allá en la selva, y se enfermaba mucho y le daban malaria y le daba varias enfermedades, entonces él empezó a tomar esa solución de cloro y se curó de las enfermedades. Entonces él vuelve a Estados Unidos vendiendo la solución que la llamó la solución mineral milagrosa. MMS, creo que es como la conocen en inglés. Este señor empieza a vender y crea un negocio de ventas pues, de esta solución mineral milagrosa, diciendo que es la cura para el cáncer y para muchas enfermedades. Y que incluso, esto es cierto, forma una religión alrededor de eso, y él se declara el arzobispo de esa religión.
Este señor tiene, al parecer, le escribió a Donald Trump en el mes pasado, y un portavoz de la Casa Blanca dice que al parecer Donald Trump leyó personalmente la carta que le mandó él, hablando sobre los beneficios que podría tener el dióxido de cloro en COVID-19. Un día después, Donald Trump da la rueda de prensa que todos recordamos, hablando de por qué no probar el cloro inyectado de alguna forma, ¿cierto? Entonces, es muy curioso que justo cuando se sabe que él leyó la información de este señor, salga a hablarlo en los medios. El otro que ustedes ven ahí es Andreas Kalker. Andreas Kalker es el principal difusor del dióxido de cloro en Europa y en Latinoamérica. Este señor sacó un video hace muy poco hablando sobre la conspiración que había con el COVID y diciendo pues datos que no son ciertos, que esto era pues un creado y que esto atacaba, bueno, mezclaba en ese video varias de las teorías de conspiración que había pues sobre el COVID, y propone que el dióxido de cloro va a ser el tratamiento, que es la solución mineral milagrosa. Los frasquitos de dióxido de cloro que el señor vende son, no sé, como de 40 mililitros y valen 70 euros cada uno. Este señor pasa por el mundo, incluso vino por acá a Colombia a hablar sobre el tratamiento de enfermedades. Antes del COVID vino a hablar sobre el tratamiento de enfermedades como el autismo con dióxido de cloro. Este es un programa de la televisión colombiana en donde el señor que ustedes ven ahí de traje oscuro, ese señor es el papá de un niño que tiene autismo, que fue el que invitó a Colombia a este señor porque él tiene la cura para el autismo. Y en este programa de televisión mencionan que él acaba de llegar proveniente de Cali, porque una universidad de Cali y una institución muy prestigiosa de la ciudad de Cali también lo tenía ya dando conferencias sobre el dióxido de cloro. Entonces, ¿qué pasó aquí en Colombia? Pues escuchamos pues las noticias de que hay un protocolo registrado en Clinical Trial sobre el efecto del dióxido de cloro en el tratamiento del COVID, y ahí están los autores, unos colombianos, incluso pues la información que dieron inicialmente a la prensa fue que ellos ya habían empezado con permiso de la institución de salud a llevar a cabo este protocolo, y después la institución de salud salió a desmentirlos, acusando y desvinculó pues al médico que participó y que ya había tratado les había suministrado dióxido de cloro a algunas personas. Él dijo que no como tratamiento, pero que sí se los había recomendado y que ellos habían decidido tomárselo, y él los ayudó vendiéndoselo. Y ya, por último, pues de estas verdades, este es un poco más reciente, este es un video, tiene mejor producción, algo más elaborado, es un video que nos cuenta la verdad sobre muchas cosas que están pasando en Estados Unidos con el COVID, ¿cierto? El video es básicamente un estilo documental, una persona va entrevistando y contando la historia de esta doctora que es Judy Mikovits. Ella es bióloga, microbióloga, con doctorado, y esta persona en el video pues hace unas aseveraciones que tocan pues habla otra vez de las teorías de conspiración, del origen del virus y de los tratamientos, y cómo estamos haciendo todo mal, y que incluso acusa a Anthony Fauci de ser un corrupto y haberla metido a la cárcel a ella, y bueno, y haber pagado sobornos, un montón de cosas exageradas. En esta web hicieron el fact-checking de las muchas aseveraciones que en el video hace Judy Mikovits. Aquí les traigo algunas. El entrevistador le pregunta a ella, pues la anuncia como si fuera como en el antecedente. La doctora Mikovits publicó un artículo que fue un éxito, que fue muy controversial, que tocaba pues como el tema de los tejidos en animales y fetales para la investigación pues, en enfermedades crónicas, y que por eso el statu quo la había atacado a ella y la había hecho retractar y la habían mandado a la cárcel incluso que uno de los artífices que estuvo detrás de toda esta persecución en contra de ella fue Anthony Fauci, que él ordenó pues
el cubrimiento pues, de esto y sobornó a muchas personas pues, para que todo quedara igual y no, ella con esa verdad no pudiera hacer temblar el statu quo de Estados Unidos. También la presentan como el entrevistador le dice que ella cree que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio y ella dice que ella no diría que creado, pero que esto no pudo pasar naturalmente. Ahí tuvo que ver algo en un laboratorio y que este virus obviamente fue manipulado y que eso es imposible que alguien vaya a algún mercado, se compre un murciélago y ya adquiera el virus y que así no es que funciona esa cosa, que esto es una evolución viral acelerada y que de manera natural ocurre, pues, pero que eso toma 800 años para que ocurra de manera natural, o sea, cosa que está probada no solamente con este virus, sino con otros tipos de virus que hemos tenido, que eso es falso. El entrevistador le pregunta, ¿tiene alguna idea de dónde pudo haber sido manipulado este virus? Ella responde, sí, Fuerte Detrick, el famoso fuerte, pues, de donde supuestamente también se creó el VIH. Entonces, cuando le preguntaban que qué pasaba con la población italiana, por qué se iba muriendo mucha gente allá, pues porque si esto era no era tanto problema. Entonces ella decía, no, lo que pasa es que allá las personas son muy viejas y todos tienen enfermedades inflamatorias y que en Italia, a principios del 2019, se estaba probando una nueva forma de vacuna contra la influenza, otra vez viene la narrativa antivacunas, y que incluía 4 serotipos de HN1 en esa vacuna, y entonces que esas eran vacunas que se habían formado y se habían cultivado pues, en células de perro, y que los perros tienen muchísimos coronavirus y que entonces esto era una contaminación cruzada pues, del perro pues, a través de la vacuna contra los humanos. También hace una aseveración pues, falsa que dice que el virus está dentro de nosotros y que si nos ponemos el tapabocas, entonces nos vamos a enfermar, porque el virus no va a poder salir de nosotros cuando lo respiremos. Entonces se va a quedar ahí en el tapabocas y nosotros lo vamos a estar continuamente reinhalando y entonces nos vamos a enfermar más. Y que entonces que eso hace que sea un problema. Y no nos han querido contar la verdad sobre eso. ¿Para qué cerrar una playa? Si es que ahí está la cura para el coronavirus. Usted allá va al suelo, camina descalzo en la arena y ahí encuentra millones de microbios, igual en el mar, en el agua del mar. Hay mucha sal y es que ahí está la cura. Y por eso, como no quieren que nos curemos, entonces no cierran las playas y esto es una locura. Bueno, entonces, después de toda esta serie pues, de eventos que han ocurrido, que les traje acá, me gustaría pues dejarlos con algunas recomendaciones para que pasemos, si quieren, pues como a hablarlos ustedes. Uno es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Entonces, con toda información, se puede hacer verificación, se puede hacer verificación de la fuente, verificación de los datos, y se debe intentar refutar. Lo que no se pueda refutar, pues muy posiblemente sea cierto. La verificación es un trabajo que generalmente es el que debería hacer un periodista, o sea, es ir a las fuentes primarias, volver a entrevistar pues, a los testigos y reunir todo ese tipo de información. El fact-checking, la verificación de datos es algo que se hace después, o sea, es coger esa información y empezar a analizarla críticamente para ver qué es cierto y qué no es cierto, para intentar refutarla. Pero ojo, ese es el trabajo que debería hacer un buen periodista, pero no creamos que todo lo que se publica en la prensa termina siendo cierto. Entonces miren este artículo, primero se llama Coronavirus y la tormenta inflamatoria. En este artículo supuestamente es una entrevista a un reumatólogo y a una pediatra intensivista sobre qué es lo que está pasando con esta tormenta inflamatoria y el COVID, y explican, bueno, hablan de la teoría pues, de que hay una respuesta inflamatoria desorganizada y exagerada y que es lo que lleva pues, a las enfermedades. Este artículo, ojo, mire que acá tiene el sello, es un artículo patrocinado, o sea, esto es un publi reportaje,
lo ponen así como pequeñito. Fíjense la fecha, 12 de mayo, y incluye una información sobre la pediatra intensivista recomienda entonces que para mejorar nuestro sistema inmune y que nuestra respuesta inflamatoria no sea tan desordenada, tenemos que tomar unos medicamentos homeopáticos como el Engistol, ¿cierto? Y Traumel, que modulan citoquina, bueno, este tipo de cosas. Obviamente esto es una publicidad pagada, pero cuando quise acceder hoy al artículo, encontré que la versión que aparecía de este reportaje estaba ya fechada con mayo 13 y casualmente esta parte del Engistol y del Traumel la retiraron de la versión web del artículo. Ojalá nuestra prensa pues haga un poco más de confirmación de la información y haga un poco mejor trabajo periodístico. Yo creo que aquí muy posiblemente el afán no es desinformar por desinformar, sino tal vez el acelere que tienen los periodistas como por conseguir la chiva, entonces sacan noticias donde no las hay. Entonces confirman en Colombia el primer caso del niño con enfermedad de Kawasaki, esto fue ayer. O sea, yo le preguntaba a mi amiga Joana Hernández, la reumatóloga, que entonces qué habíamos estado haciendo todos estos años nosotros es que tratando pacientes con Kawasaki y hasta ahora es el primero. Entonces, todo esto, ¿por qué? Viene de una publicación que salió de una sociedad científica donde hay una asociación y parecía que se habían aumentado el número de casos de Kawasaki en una población determinada, pero es que si usted se pone a analizar los patrones de la enfermedad de Kawasaki, esos son los patrones, a veces aparecen, puede durar mucho tiempo sin usted ver casos y de pronto aparecen varios en un momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora sí con todo esto? Nosotros como profesores, como educadores, como gente que tiene nuestros familiares y que generalmente son los que nos buscan para decir, bien, esto sí es cierto o no, ¿qué hacemos? Entonces yo me encontré en la búsqueda, pues, y encontré este metaanálisis son estudios de algunos eran experimentos psicológicos, en donde encontraron, pues, generalmente los experimentos se les daba información falsa a las personas y luego intentaban, pues, ver la mejor forma para refutarles esa información, porque una vez usted cree algo, ya se le queda en su cerebro. Lo que le llega primero a su cerebro tiene una ventaja. Lo que usted crea primero tiene una ventaja. Y es que se va a quedar ahí más tiempo. Y va a ser más difícil que usted abandone esa idea. Eso es uno de los sesgos cognitivos que tenemos, pero que es el sesgo del anclaje. Y es que eso es algo que nos pasa a todos y nos pasa posiblemente a diario. Entonces, para poder explorar cuáles las mejores formas de refutar, pues, una información que terminaba siendo falsa. Entonces, se encontraron dos cosas, básicamente resumidos, pues, el resultado, pues, de esos experimentos, y es que cuando la persona tiene muchos argumentos a favor de su desinformación, o sea, yo creo en esta teoría porque esto, entre más argumentos tenga, va a ser más difícil que acepte una refutación de eso. Entonces, por eso uno no va a ganar una pelea, por ejemplo, con Andreas Kalker, con Andrew Wakefield sobre las vacunas, ¿cierto? Porque ellos van a tener una serie, pues, de argumentos en serie a favor de su punto de vista. Además que se están beneficiando económicamente, que eso es otra cosa. Pero va a ser más difícil controvertírselos a ellos. Y la forma de corregir, la forma de corregir a las personas que se les puede refutar, la idea es que sea una corrección informada, con detalle, que vaya explicando usted por qué cree usted que esta idea es errónea, ¿cierto? Esa parece que es la idea, la forma de explicar, antes de decirles, no, eso es falso porque es falso. No, si usted le explica, parece que tiene mejor éxito tratando de refutar la idea. Pero en algunos estudios que pudieron ver cuánto duraba esta refutación, se encontró que al poco tiempo, pues muchas de las personas habían abandonado la refutación y volvían a creer en su
desinformación primera. Entonces, por eso los autores dicen, listo, hágalo, corríjalo con detalle, explíquelo mucho, pero mantenga la expectativa baja, porque puede que o no le acepten la refutación, o si lo aceptan, puede que no dure mucho tiempo con la nueva idea. Así que no nos vamos a poner tristes, no nos vamos a poner melancólicos, no nos vamos a poner a llorar y a decir esto es perdido. La guerra contra la desinformación, pues, la perdimos antes de pelearla. No, yo creo que hay un imperativo aquí moral y es, sobre todo nosotros que somos profesores, y es tratar de mantenernos apegados pues a la certeza, a lo que pueda ser verdad. Y este artículo pues escrito por unos infectólogos de la Organización Mundial de la Salud, que les ha tocado debatir con comunidades cosas antivacunas, cierto, un montón de teorías de conspiración y de desinformación que tienen, pues ellos dicen, no hay que perder la esperanza, entonces no la voy a perder. Pero entonces, ¿cómo abordaríamos, cómo abordarlo para que no quedar peleados y no perder amigos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, la UNESCO le recomienda a uno, mire, encuentre qué alegatos, o sea, ¿cómo hacerlo? Encuentre alegatos que se puedan chequear. Por ejemplo, información y trae fechas, trae nombres, trae lugares específicos, personas específicas. Entonces, tratemos de verificar, ¿cierto? Metámonos a Google, miremos a ver si esta persona dijo esto en esta rueda de prensa o no. También encuentre los hechos, mantenga un sano escepticismo. No es ser escéptico, no es descreer por ser descreer, porque también eso nos lleva pues a ser conspiranoicos. Pero sospeche cuando aparecen ciertas banderas rojas en los mensajes o en la información que tenemos nosotros. Y una vez hecha la evaluación, corrija y trate de refutar lo que sea falso. Entonces, ¿cuáles son esas banderas rojas? Ya lo hemos mencionado con las charlas. El tono familiar, la persona que llega que simula ser una figura de autoridad sin siquiera identificarse. Hola, les habla el doctor, yo soy médico de Medellín, pediatra, ¿cierto? De un reconocido hospital de la ciudad. Eso, o sea, no estoy diciendo nada, solamente estoy aquí poniendo mi figura de autoridad ante las personas que no me conocen. Si aparecen datos difíciles de rastrear, entonces, los médicos de Taiwán dijeron esto, un estudio de médicos japoneses dijo lo otro, o sea, ¿quién va a verificar eso? O sea, eso es a propósito para que esa sea una información difícil de rastrear. Si aparecen incoherencias dentro del mismo mensaje también, y especialmente si estos mensajes vienen llamados pues a la viralización. Sí, a la viralización. Compártelo con todo el mundo, ¿cierto? Y sobre todo, y se le meten ese mensaje de urgencia también antes de que se den cuenta y nos acaben y todo eso. Esta autora dice que también uno debe tener cierta mente compasiva con las personas pues, que tienen mayor tendencia pues, a creer la información falsa y las teorías de conspiración, no tratarlos como no pensar que eso es menospreciarlas y como que todo eso son bobadas, ¿no? Porque vea que toda esta información puede crecer y llevar a problemas, pues vea los antivacunas, vea lo que pasó con los supuestos subsidios que iban a dar a algunas poblaciones, ¿cierto? O sea, esa es la información falsa, puede ser perjudicial. No es sacarlos por un volado y decirles, váyanse a estudiar, mijos, lea que yo sé, ¿cierto? Ni porque esa gente fácilmente va y estudia y es más propensa a caer en el sesgo de confirmación, o sea, solamente hacerle caso a los estudios que confirmen su idea preconcebida, o pronto llegar a la falacia del estudio único. Entonces, si usted cree que las vacunas pueden ser dañinas para los niños, de pronto va y se encuentra alguien comentando el artículo de Andrew Wakefield, y entonces, cosa que ya está refutada y además investigada por otros estudios. No crean las figuras de autoridad, ojo con esas figuras de autoridad, porque incluso hay un fenómeno que se llama la enfermedad del Nobel, donde muchas personas, científicos reconocidos, algunos con varios Nobeles encima, han terminado en momentos de su vida apoyando teorías pseudocientíficas o con poca evidencia o teorías que son pues dañinas, ¿cierto? Entonces ahí vemos el ejemplo, pues hay uno que vende Herbalife, Luc Montagnier, que hace mucho ruido,
con la homeopatía, y está ahorita haciendo ruido con el COVID. También salió a decir que esto era una cosa inventada por los chinos, los gringos, y que este virus no, mejor dicho, o sea, a aumentar el grado de desinformación. Entonces, no por ser una figura de autoridad, pues nos debemos confiar, no porque tenga un Nobel encima. Aquí nos pasa pues con nuestros científicos locales también, o sea, los llaman para preguntarles sobre todo, y ellos opinan de todo y saben de todo. Entonces, ojo con ese tipo de figuras de autoridad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Mire, yo creo que es no rendirnos. Tenemos que compartir información certera. Eso es una cosa importante, y es importante para nosotros que estamos en un ambiente académico, y también para cualquier persona, para la mamá de uno, para los abuelos de uno, para los familiares de uno. Nadie está exento de tener un sesgo cognitivo, y que eso, pues, y que de pronto comparte información falsa, ¿cierto? Cual todos nos equivocamos. No resta la importancia a la desinformación. Siempre tratar de verificar los datos y tratar de refutar lo que sean mentiras, y ese trabajo lo podemos ir haciendo en nuestros pequeños grupos, poco a poco. Hay que saberle llegar a esas personas. Algunos expertos recomiendan que las figuras de autoridad, las personas que más sepan de un tema, utilicen sus redes sociales para difundir información certera. Permita los debates a esta información, y refute las informaciones falsas con argumentos más detallados. Comparta la información de terceros que también sean expertos y que usted sabe que están compartiendo información certera. Enseña a reconocer los mensajes potencialmente falsos, los que vienen llenos de banderas rojas, a sus conocidos, a sus familiares. Por último, resalto aquí la labor que hay algunos han hecho aquí en Colombia y en Latinoamérica, pues, ya sea la prensa escrita con El Espectador, están haciendo pues una verificación de información y de datos que circulan pues en la población general, y han estado desmintiendo muchas de estas cadenas de manera acertada. También está este portal que se llama Colombia Check, que tiene su aparte pues del coronavirus con los fakes. Han sacado información en videos, en artículos escritos. Lo encuentran con el hashtag verifiquenvagos. Y en España pues tenemos esta página también de verificación de datos. Entonces, esto pues, aquí llega lo que les quería comentar yo